Buenos días nuevamente, amados hermanos, en un nuevo programa, conversando con el hermano Julio, compartiendo la palabra con el hermano Julio, ¿verdad? Este ya es el segundo programa que estamos haciendo de compartir la palabra juntos, ¿verdad? Juntos. Hoy, que tanta falta hace que el cristiano lea la palabra, escudriñe la palabra, ¿verdad? Y el Señor ha puesto en mi corazón estar compartiendo la palabra junto con ustedes, ¿verdad? Y qué lindo que es, hermanos, que podamos leer la palabra tal cual está. Leerla, escudriñarla, al mismo tiempo pedirle al Señor revelación de su palabra, porque la Biblia es clara, amados hermanos, la Biblia es clara. Y el Señor Jesús en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, dice, el que guarda mi palabra, ¿verdad? Guardar la palabra de Dios, hermanos, es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que guardemos su palabra, que pongamos su palabra por obra, ¿verdad? ¿Y cuántas cosas nos hacen apartar de la palabra? Porque no la escudriñamos. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando nosotros nos metemos dentro del corazón de Dios, porque la palabra es el corazón de Dios. En esta palabra tú conoces a Dios. En esta palabra tú te encuentras con el verdadero amor de nuestro Padre Celestial. La palabra es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, la palabra, hermanos, como dice en Juan, el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Jesús es la palabra, amados hermanos. Y todo va enrolado en la palabra. Por eso tú y yo tenemos que atesorar la palabra, escudriñarla y ponerla por obra para que todo lo que hagamos y emprendamos, todo sea de victoria. Cuando nosotros llenamos nuestra alma, nuestro espíritu, con la palabra de Dios, ¿sí? Es cuando nosotros tenemos esa paz en el medio de la tormenta. Cuando tenemos ese gozo, ¿verdad? En el medio de las dificultades, en el medio de las pruebas de fuego, amados hermanos. Por eso el Señor dice en su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por los cielos, o sea, los cielos y la tierra, fueron formados por la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a Génesis, ¿verdad? Allí está la orden de Dios en su palabra y luego las cosas se formaron, ¿verdad? Por la palabra, amados hermanos, nosotros tenemos fe por la palabra. Porque la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, ¿verdad? Todo ser humano, ¿sí?, que no lee la palabra, todo ser humano que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, hermano, Dios no se le puede revelar a él con la palabra. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y le pides perdón, ¿verdad? Le pides perdón, pero un perdón genuino, que te haya causado dolor haber pecado, haber fallado.
¿verdad? Y aceptas a Jesús como tu Salvador, ahí Jesús entra en tu corazón, ¿verdad? Y te empieza a dar el conocimiento, la sabiduría a través de la palabra. Y empieza un cambio en tu vida desde adentro hacia afuera. Ahora, hermano, en el mundo dice, yo tengo fe, yo tengo fe. Cuando yo voy a la palabra, la fe es don de Dios. Es don de Dios, ¿verdad? Y Dios le da la fe a sus hijos, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso es importante que cada mañana tú y yo, ¿sí?, escudriñemos la palabra. Nos metamos de lleno en el conocimiento de la palabra. ¿Comprende lo que quiero decir? ¿Entiendes cómo tú y yo tenemos que estar impregnados con la palabra de Dios, alma, cuerpo y espíritu? Fíjense, amados hermanos, que Dios nos habla, y nos habla tan claro: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Como, hermano, el ser humano sin Cristo, su mente está alejada de Dios. Todo su ser está alejado de Dios. Por lo tanto, toda persona que no tiene a Cristo, sus pensamientos, amados hermanos, no son conforme a la voluntad de Dios. La palabra nos dice en Isaías que los pensamientos de Dios son tan distantes como de acá al cielo. Fíjense, hermanos, que si nosotros no somos renovados en el espíritu de nuestra mente, jamás nosotros podemos comprender la palabra de Dios. ¿Cuántos hablan de Dios sin tener a Jesús como amo y Señor? Y si haces un Dios a su manera. Hermanos, nosotros no nos podemos hacer un Dios a nuestra manera. Nosotros tenemos que vivir la palabra y creerle a Dios. Por eso tenemos que ser renovados. Por eso tenemos que ser nueva criatura en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña que tú tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Sí? Si tú no naces de nuevo, tú no conoces a Dios. Podrás tener un estudio maravilloso, podrás tener toda ciencia, toda psicología, lo hablamos los otros días, pero no conoces a Dios. Jesús vino a la tierra para que conocieran al Padre. ¿Y cómo podemos conocer a nuestro Padre Celestial si no es a través de Jesús? Jamás Dios le va a revelar a una persona que no ame a Jesús, le va a revelar la palabra. La palabra es para los que aman a Dios. Aquellos que ponen a Dios en su primer lugar de su corazón. Que primero está Dios en sus vidas. ¿Cuánto podemos hablar de Dios y tu vida no está consagrada a Dios? ¿Cuánto podemos hablar de Dios y ni siquiera leemos la palabra? El otro día hablaba con una señora muy bien, en la feria. Amados hermanos, una señora que es muy conocida acá en Las Piedras porque ella tiene un tallercito y ella trabaja para mucha gente acá en Las Piedras. Ella me decía, usted sabe que se está cumpliendo todo lo que dice la palabra. Digo, gloria a Dios, gloria a Dios. Digo, sí, señora, se está cumpliendo todo lo que dice la palabra. Porque Cristo viene
Y me quedó mirando asombrada, asombrada. Dice, ¿cómo que Cristo viene? Claro, hermana. ¿Usted no lee la palabra? No, yo soy católica, apostólica, romana. Pero sé que la Biblia de usted es la misma que la nuestra. Y bueno, hermana, ¿a qué vino Jesús? Él vino para salvarnos. Él vino para rescatarnos, ¿verdad? De la muerte segunda, como dice la Biblia, la muerte espiritual. Y Él, antes que venga la tribulación y la gran tribulación, Él viene a llevar a su pueblo. Ese es el arrebatamiento que nos habla la Biblia. Y me dice, pero yo nunca lo leí. Fíjense en una mujer amorosa, una mujer preciosa, en el buen sentido de la palabra, hablando en las cosas de Dios, ¿verdad? La mujer no sabía que Cristo venía. Yo soy católica, apostólica, romana. Entonces le digo, mire, con tanto amor que Dios ha puesto en el corazón para no ofender a nadie, digo, mire, yo le voy a mostrar la diferencia del católico al Hijo de Dios. Y ella me dice, ¿y cuál es la diferencia? Ustedes dicen que son católicos. Sí, somos católicos. Bien, nosotros también somos católicos. Católico significa universal. No pare de sufrir, estamos hablando de la iglesia verdadera de Cristo, ¿verdad? Católico significa eso. Apostólico. Nosotros somos apostólicos. ¿Cómo que ustedes son apostólicos? Me dice. Le digo, sí, porque creemos en la doctrina de los apóstoles, el fundamento de la fe, Jesucristo y los apóstoles que nos dejaron escrito la Biblia. Y esta señora abría los ojos como diciendo, yo no puedo creer que ustedes sean católicos. Yo no puedo creer. Y yo, claro, nosotros seguimos la doctrina que está en la palabra. Por eso la leemos, la escudriñamos, guardamos la palabra, la vivimos. Le digo, ustedes son católicos, apostólicos. Ahora, ¿qué más, le digo, señora, son ustedes? Y ella dice, romano. Digo, ve, ahí está la diferencia con el Hijo de Dios. Nosotros somos cristianos, católicos, apostólicos, cristianos. Le digo, ¿quiénes fueron los que mataron a Jesús? Ella me dice, los judíos. Digo, no, fueron los romanos. Fueron los romanos. Y nosotros seguimos a un Dios vivo, porque resucitó al tercer día. Y ustedes no creen que Jesús resucitó. Y esta señora me miraba con una cara como diciendo, ¿qué me estás hablando? Yo, no, ustedes no creen que Jesús resucitó. Y ustedes van a las vírgenes, ustedes van a todo aquello que le hacen de yeso o de madera, y le van a orar, a prenderle velas, a rezarles, pidiéndole peticiones. Ahora, el verdadero Hijo de Dios sabe que Cristo murió y resucitó, y Él es el que hace en nosotros los milagros. Él es el que hace los milagros. Nosotros no le prendemos velas a Jesús. No le prendemos velas, porque Él es la luz. ¿De qué sirve, señora, le decía yo en la feria, que usted prenda la luz en su casa
y al mismo tiempo prenda una vela para alumbrarse. La luz va a tener más luz, hermano, con la lamparita que con la vela. Ella me decía, pero nunca nadie me habló así. ¿Y usted qué? Le digo, soy el hermano Julio, soy un pastor. Soy pastor, el hermano Julio. Pero Cristo la ama a usted. Y quiere que sepa la verdad. Yo soy casado por la Iglesia Católica. Pero yo no leía la Biblia. Y cuando hago la confesión de fe y acepto a Jesús como mi Salvador, me arrepiento de todos mis pecados y le digo que me salve, ahí cambió mi vida. Ahí fue transformada mi vida. Le digo, yo era católico como usted. Y un católico que no leía la Biblia, sino que me guiaba por lo que decían los demás. Y usted, amada vecina, le digo, usted me acaba de decir a mí que está todo escrito. Por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo. Pero cuando yo le dije que eran señales para la venida de Cristo, usted quedó asombrada. ¿Por qué? Porque no lee la palabra. Porque no lee la palabra. Usted mismo me dijo que sabía que la Biblia católica, como la de los evangélicos, es la misma. Sabemos que la de los mormones no es la misma, sabemos que los testigos de Jehová no es la misma Biblia, ¿verdad? Porque allí le agregaron cosas y le sacaron cosas. Pero la Biblia de ustedes, lo único que tiene son unos libros más que son apócrifos, pero después la Biblia en sí es la misma. Ahora, como católico usted tiene que leerla. Y ella me dice, ¿sabes cuánto hace que no leo la Biblia? ¿Qué corazón divino de esta mujer? ¿Qué corazón divino? Si nosotros como evangélicos, ¿verdad?, confesáramos eso con nuestra... ¿Sabes cuánto hace que no agarro la Biblia? ¿Sabes cuánto hace que no como el pan que bajó del cielo, que es el verbo hecho carne, que es Jesús? Si nosotros fuéramos sinceros como esta mujer católica, amados hermanos. Fue tan linda la charla con ella, amados hermanos, que ella me bendecía, decía, pero yo nunca escuché palabras así. Le digo, lea la palabra, hermana, lea la palabra, lea la palabra, lea la palabra. Deje de prender velas, deje de arrodillarse delante de imágenes. Si Dios es espíritu y está acá, Dios está acá con usted y conmigo. ¿Para qué precisamos imágenes? Si Dios es espíritu, y Dios quiere, le digo, ¿verdad? Y ella me miraba con una cara. Le digo, ella quiere que nosotros adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Que creamos que Dios está acá. Dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en el medio. Bueno, estamos en el nombre de Jesucristo con usted. Él está en el medio. Precisamos prender una vela. Precisamos besar los pies de una imagen. No, hermana. Dios resucitó, o sea, Jesús resucitó y envió su Santo Espíritu para que esté con nosotros todos los días. Entonces ella me dice, sí, pero el representante de la iglesia es el Papa. Digo, ay, hermana, maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Maldito el hombre que confía en el hombre. Hermana, ¿cómo va Dios a poner un representante en la tierra, hombre? Jamás Dios va a poner un representante hombre en la tierra. Porque el hombre falla, yo le fallo, usted falla. ¿Cómo va a poner un representante del reino en la tierra que sea hombre? Dios levanta pastores, sí, pero no representantes. El único representante que Dios dejó es el Espíritu Santo de Dios. Yo me voy y les envío el Consolador para que esté con vosotros todos los días. Hermana, le digo yo, tenemos que conocer la Biblia.
El único representante del Señor en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos pastores, somos evangelistas, algunos son maestros en la palabra, ¿verdad? Pero eso no te hace que seas representante. El representante y el que convence de pecado a las personas es el Espíritu Santo. No somos nosotros los hombres. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Nosotros somos instrumento de barro en las manos del Espíritu Santo. Y es el que nos lleva a toda la verdad. Por eso le digo, charlando con el hermano Julio, ¿verdad? Hermanos queridos, ¿cómo nosotros tenemos que conocer la palabra para cuando nos encontramos con una persona tan amable, tan amorosa, como esta señora que yo me encontré en la feria el domingo, ¿verdad? Tú le puedas hablar la verdad, que tú no te pongas a discutir, al contrario, mostrarle con la palabra, ¿verdad? Que ella está equivocada y que ella tiene que volverse al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y que ese Dios que hizo los cielos y la tierra, nuestro Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, el gran yo soy, envía a Jesús para salvarnos. Nunca te olvides, amado hermano y amada hermana, del hueco y la cantera donde Dios te sacó. ¿Sabes cuál es uno de los problemas que tenemos? Que nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y cuando nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, hermanos, empezamos a mirar a los demás como que son totalmente asquerosamente pecadores. ¿De dónde Dios me sacó a mí? ¿De dónde Dios te sacó a ti? Dios quiere que el amor de Él esté impregnado en tu vida, que seas un pedacito del amor de Él en esta tierra, para llegar al más vil pecador. Que el Espíritu Santo tome tu boca, tu corazón y todo tu ser para poder convencer a aquellas personas que viven en pecado, ¿sí? Llegarles, hablarle a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, para que las personas se vuelvan a Dios. Por eso no podemos discutir con las personas. El que quiera discutir, que discuta. El que quiera discutir, que discuta. Un hijo de Dios no discute. Un hijo de Dios habla lo que dice la palabra, ¿verdad? Y yo quiero leer en esta mañana 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Mira lo que dice la palabra. ¿Está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? Cristo es la cabeza de la iglesia, no te olvides. ¿Está dividido Cristo? Pablo allí retando, ¿verdad? Ahí con una varita, enojado contra los corintios. Hoy está pasando lo mismo, mira, yo te voy a leer lo que está pasando hoy. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Hoy habemos 25.000 predicadores, miles de predicadores. La mayoría no habla la misma cosa. Si tuviera Pablo hoy acá, en la tierra, si tuviera Pablo, ¿a cuántos corintios reprendería? Amados hermanos, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. No puede haber divisiones en el pueblo de Dios, no puede haber. Sino que estáis perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, mira, Pablo estaba en la cárcel, pero Dios trae todo a luz, ¿verdad? Y llega al corazón de Pablo que Corintio estaba dividido. Y él desde la cárcel le manda esta carta, desde la cárcel.
Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué hay entre vosotros contiendas? Amados hermanos, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Como que dijeran, yo soy del hermano Julio, yo soy de aquel pastor, yo soy de aquel otro pastor. Amados hermanos, la Biblia nos habla muy, muy claro. Nosotros somos de Cristo. ¿Que somos instrumento en sus manos? Sí. Pero somos de Cristo. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fue crucificado el hermano Julio por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Vuelvo a repetir para que quede claro. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Se está poniendo él, ¿verdad? Se está poniendo él allí. Yo morí por ustedes. ¿Ustedes se bautizaron por mi nombre? ¿Está dividido Cristo? Hoy hablas con los hermanos y dicen, no. Yo soy de fulano de tal. Yo soy lo mismo que pasaba en Corintios. El mismo espíritu que predominaba en los corintios es que está predominando hoy, ¿verdad? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Daba gracias a Dios Pablo, porque si no decían yo soy de Pablo, porque Pablo me bautizó. Ay, hermano, qué tremendo cuando idolatramos a los pastores, cuando idolatran al hermano Julio. No, hermano, el hermano Julio no lo pueden idolatrar. Es un hermano de carne y hueso igual que tú, lleno de errores, lleno de fallas. El que murió por ti fue Jesús, y tú fuiste bautizado en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amados hermanos, para que ninguno diga, fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. El ministerio de Pablo era enseñar a los gentiles, predicar la palabra. Pero, si no había nadie, él también bautizaba, ¿verdad? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hoy, hermanos, vemos una manera de endulzar la palabra. No se habla de arrepentimiento. No se habla, hermano, que Cristo viene. No se habla que hay un reino de los cielos y que hay un infierno. No se habla de Apocalipsis, de lo que se viene a este mundo entero. No se habla del día grande y terrible, como dice el profeta Joel. No podemos asustar a la gente, tenemos que hablarle la verdad, para que se arrepientan, para que se vuelvan al Creador. Hermano, ¿cuántas veces el Espíritu Santo quiere hablar en tu corazón y en tu boca y tú no lo dejas? Ay, hermano, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea vana la cruz de Cristo. Cuando le ponemos sabiduría humana a la palabra,
cuando aquellos mensajes quedan huecos dentro de tu mente porque no llegan al corazón. Cuando un siervo, una sierva de Dios, tiene que buscar la presencia para que Dios hable en tu corazón. Amados hermanos, para que sea el Espíritu Santo hablándole a cada hermano, a cada hermana. Mira, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cuántos tienen temor de hablar de Cristo? ¿Cuántos tienen temor de hablar que Jesús murió y resucitó y con su sangre te limpia de todo pecado? Pero tienes que arrepentirte. ¿Cuántos hablan esto? Hay algunos hijos de Dios que todavía tienen vergüenza de hablar de Dios. Ellos son salvos y no le importa que los demás sean salvos porque tienen vergüenza. Pierden el estatus, hermano. Hermano, Pablo decía, no me avergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de las almas. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Aquellos que estudian psicología, ciencia, y se meten en cada estudio y se creen poderosos, se creen que tienen la razón. Mira nuestro papá lo que hace. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ay, hermano, tú que te vas por la psicología a buscar a Dios, te vas por la nueva era, te vas por religiones a buscar a Dios. Ojo, hermano, ojo. Ojo que Dios te puede desechar, arrepentite cuanto antes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermano, tenemos un pastor amigo y la esposa amiga, hermano, Martín Cardoso, un amigo, pastor amigo. Y Dios los usa en milagros. Amados hermanos, los usa en milagros. Acá en Las Piedras, y en la ciudad de Las Piedras, acá en Uruguay, este paisito, Dios lo usa en milagros. Hermano, él va y le habla a una pierna, estírate, hermano, y la pierna se estira. Dios enloquece a la ciencia. A ver qué científico, por la palabra de él, por todo el estudio, puede estirar una pierna. Solamente Dios, solamente Jesús, ¿verdad? Dios enloquece la ciencia, enloquece a la ciencia, amados hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Dios quiere hacer un milagro y le quita un cáncer que tiene raíces por todo el cuerpo y los doctores se lo mandan a la casa a que esté con la familia los últimos días. Y aparece el amor de Jesús allí. Y van y oran por esa hermana, por ese hermano. Y Dios seca el cáncer. Dios enloquece a la ciencia. Y el Dios que yo predico es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Hermano, es un gozo ver a este pastor amado, Pastor Martín, hermano, cómo Dios lo usa en milagros. Hermano, él no grita, él no predica gritando, él no ora gritando. Solamente le dice, pierna, en el nombre de Jesús, estírate. Y la pierna se va estirando o el brazo se va estirando y dice, hasta acá. Y lo mide y le falta un poquitito. O se pasó la pierna y dice, vuelve para atrás pierna. Y la pierna se vuelve. Mira esto, se estira el hueso, los tendones, la piel y los músculos. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. ¿Verdad? Y Dios a otros pastores lo usa con otros milagros y evangelistas lo usa con otros milagros. Dios enloquece la ciencia.
Dios enloquece la ciencia. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para la ciencia, la predicación es locura. Hablar de Cristo resucitado es locura. Hablar que la sangre de Cristo está viva y clama desde la tierra es locura. Para nosotros es poder de Dios. Esa sangre maravillosa que clama de la tierra, mayor que la de Abel, dice allí en el libro de los Hebreos, amados hermanos, y clama por ti, clama por mí. La sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto está viva. Pero esto para la ciencia es locura. Para nosotros es poder de Dios, porque por esa sangre Dios nos limpió de todo pecado y nos hizo una nueva criatura. Bendito sea Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mira, los judíos piden señales, los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente trompezadero y para los gentiles locura. Predicamos a un Cristo crucificado y que resucitó al tercer día. ¿No es maravilloso Dios? Cómo Dios enloquece la ciencia. Amados hermanos. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿A dónde vas a correr? ¿A la ciencia? ¿O vas a correr a Dios? ¿A dónde vas a correr? Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio de Dios, escucha bien. Ay, hermano querido, el Señor es maravilloso. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, a mí y a vos. Los que amamos a Dios, los que guardamos su palabra. Lo vil y despreciado del mundo escogió Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, nosotros, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿No es maravilloso Jesús? ¿No está lindo conversar con el hermano Julio y que el hermano Julio converse con ustedes a través de la palabra? Enseñar la palabra tal cual está. Hermano, tú tienes que entender esto. Tú te puedes capacitar estudiando ciencia, ir a la NASA, a donde tú quieras, pero nunca saques a Dios de tu corazón. Nunca saques a Dios de tu corazón. Comprende esto que te estoy hablando. ¿Sí? Te comes los libros, sos estudioso, gloria a Dios. Pero Dios quiere que tú reconozcas a Dios en todos tus caminos. Pero cuando nos hacemos sabios en las cosas de este mundo, dejamos a Dios de lado. Porque la psicología dice esto, porque la ciencia dice esto, porque de un Big Bang fue formado el mundo y la tierra y los seres humanos. Cualquier cosa hablan, cualquier cosa, ¿verdad? Pero estudia ciencia, estudia. Dios no te prohíbe que estudies, al contrario, tenés que estudiar. Ahora,
Dios, si lo buscas, te hace más sabio, porque te va a enseñar lo secreto que está escondido en la palabra. Te va a revelar las profundidades de la palabra, lo que la ciencia, la psicología y todos estos estudios no pueden llegar, porque Dios se lo revela a lo vil y despreciado del mundo, que eres tú y que soy yo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Y ese que habla ahí es tal Julio. ¿Quién se cree que es? No es nadie. Es un pedazo de barro formado por las manos de Dios, igual que vos. ¿Verdad? Él habla la palabra. Él no habla por lo que él estudió. Él habla lo que dice la palabra. Y la palabra es verdad. Para mí la palabra es poder de Dios. Para muchos es locura. Para mí es poder de Dios. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, por Jesús, estáis vosotros en Cristo. Estás por él. Porque él allí en la cruz de Calvario derramó su vida, su cuerpo fue masacrado, su sangre fue toda derramada, para que tuvieras hoy en Cristo. Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo. Mas vosotros, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 cosas maravillosas. Te lo vuelvo a repetir. El cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Amado, ha terminado otro programa conversando, leyendo con el hermano Julio, ¿verdad? Que el Señor te abra el entendimiento, que el Señor cada vez te haga más humilde, más sencillo, para que Él pueda darte la capacidad y la revelación de la palabra. A los humildes, Dios los usa, a los humildes. A los soberbios, Dios los desprecia. Seamos humildes, seamos sencillos. Comamos pan todos los días. Ese pan que bajó del cielo sin atractivo, mayor que el maná, porque Dios mismo se hizo hombre para bajar a la tierra, hermanos, para salvarnos y para darnos de este pan, un pan sin levadura, un pan sin atractivo, que es el que te lleva a la vida eterna. Hermanos, estaremos en cualquier otro momento con el hermano Julio, hablando de la palabra, y todos aquellos que tengan preguntas, háganlas, que si no son contestadas en el mismo programa, en otro programa se van a contestar las preguntas, ¿verdad? Así que toda pregunta que tengan, háganla, hermanos, que nosotros a través de la palabra las contestaremos. No por lo que nosotros piensemos, sino lo que diga la palabra. Que Dios los bendiga y será hasta un próximo programa, ¿sí?, con el hermano Julio. Que la paz de Dios gobierne vuestros corazones.